La Biblia vuelve a probar errados a los escépticos. ¿Quién previó el drástico cambio de rumbo alemán repentino hace menos de 4 años? Cambio que continúa intensificándose. La respuesta es, quienes comprenden la profecía bíblica, profecía destacada aquí en el mundo de mañana durante muchos años. No se nos ocurrió gracias a un mayor intelecto, ni mirando una bola de cristal, ni siguiendo a Nostradamus, ni consultando a un fantasma en la noche. Todo está ahí, en las Escrituras. El mundo de mañana ha demostrado durante décadas, desde los libros bíblicos de Apocalipsis, Daniel, Isaías y otros, que Alemania volvería a convertirse en una fuerza militar dominante en Europa, y que los eventos harán que 10 naciones o reinos europeos den su poder a un coloso económico militar, liderado por Alemania, al que las Escrituras llaman la bestia. Los escépticos han ridiculizado la idea de otro resurgimiento europeo del Imperio Romano, pero eso es lo que está empezando a suceder incluso mientras escucha este programa. Nunca es buena idea apostar contra Dios y su palabra. Amigo, nuestro mundo está dando un giro que conducirá a la humanidad al desastre. No parecerá un desastre, pero eso es exactamente lo que la Biblia predice para un futuro cercano. Lo que muchos no ven es un coloso económico militar que resurge ahora mismo ante nuestros ojos. Europa es un gigante dormido, del que pocos reflexionan. Pero en febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin envió tropas a Ucrania como fuerzas de paz, y 3 días después lanzó una invasión de gran escala. Fue una señal de alerta para los líderes europeos, y el canciller alemán Olaf Scholz hizo un llamado a un cambio de mentalidad en la gente, del pacifismo a la preparación para la guerra. Los alemanes reconocieron de inmediato la necesidad de una fuerza militar para contrarrestar la amenaza del Este. El señor Scholz exigió un gasto de 100.000 millones de euros, o 108.000 millones de dólares, para reconstruir las fuerzas armadas de su país y aumentar el gasto militar anual a más del 2% del PBI. Parte de los 100.000 millones incluía la compra de aviones F-35 con capacidad de armas nucleares. Otros países europeos también recibieron esa señal de alerta de Putin y están incrementando su gasto militar. La elección del presidente Donald Trump fue una segunda señal de alerta para que los europeos se vieran en busca de su propia defensa. La elección del señor Trump preocupó a los líderes europeos, pero en la conferencia de seguridad de Múnich, el vicepresidente Vance sorprendió a los líderes europeos con su discurso. Este titular de política exterior destacó la conmoción de los miembros de la OTAN tras el discurso. Los líderes europeos se están reponiendo de un fin de semana de diplomacia que puso de manifiesto cuán drásticamente la segunda administración de Trump está reformando las relaciones transatlánticas. El artículo posterior decía, incluso antes de la reelección del presidente Donald Trump, los líderes europeos deliberaban con ansiedad sobre las implicaciones del posible regreso del líder para el futuro de la alianza de la OTAN y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero una serie de discursos, llamadas telefónicas y decisiones en torno a la reciente conferencia de seguridad de Múnich solo han confirmado sus peores temores. Estados Unidos no fue el único país con un nuevo líder. Los alemanes acudieron a las urnas el 23 de febrero y los europeos especularon sobre el resultado, no tanto sobre quién ganaría, sino sobre qué significaría el nuevo líder para Europa. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores informó: Friedrich Merz está por convertirse en el próximo canciller alemán. De tener éxito, su conservadorismo y su búsqueda de nuevos aliados para asegurar la disuasión nuclear de Europa podrían crear una Europa de 2 velocidades. Cabe destacar, una disuasión nuclear. Una generación anterior se horrorizaría al pensar que el país que provocó la pérdida de millones de vidas en 2 guerras mundiales el siglo pasado poseerá armas nucleares otra vez. Pero es exactamente lo que se está contemplando. ¿Y qué es una Europa de 2 velocidades? Aunque la Unión Europea está compuesta actualmente por 27 naciones, no todas comparten la moneda del euro.
En ese sentido ya existe una Europa de dos velocidades, un núcleo interno y una unión más amplia. La Biblia habla de 10 naciones que entregarán su poder a un líder carismático. Cabe esperar que exista una unión económica de base amplia, con una unión militar de núcleo interno más pequeña, que la Biblia nos dice que es frágil y que durará poco tiempo. Vea esta explicación de GermanForeignPolicy.com, que explica lo que se necesita del nuevo gobierno alemán. En Berlín, asesores del gobierno y expertos en política exterior piden un aumento masivo de presupuesto militar, recortes drásticos en el gasto social y un adoctrinamiento vigoroso, cambio de mentalidad de la población. Argumentan que la rápida militarización es la tarea del próximo gobierno alemán. Estas demandas se detallan en el número actual de Internationale Politik, IP, una revista publicada por el influyente Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Su artículo de portada se titula «Lo que el mundo espera de Alemania después de las elecciones». Un colaborador escribe, por ejemplo, que el próximo gobierno debe preparar a la sociedad para que Alemania se convierta en la principal potencia europea, diplomática y militarmente. Solo unos pocos en el mundo comprenden dónde nos lleva esto. Ya hay un coloso militar y económico en ascenso en el corazón de Europa que impactará su mundo y el de sus seres queridos. Y está sucediendo mucho más rápido de lo que imagina. También mencioné la ruptura en relaciones transatlánticas que tomó lugar desde la elección del presidente Donald Trump. Esto es más que una simple disputa entre aliados. Su importancia tiene consecuencias de gran alcance, como se señala en este informe de BBC.com. El canciller alemán, en espera, no esperó a los resultados finales de las elecciones de su país el domingo para anunciar una nueva era en Europa. Declarando a Estados Unidos indiferente al destino de este continente, Friedrich Merz cuestionó el futuro de la OTAN y exigió que Europa refuerce sus propias defensas rápidamente. Aunque antes fue un firme defensor de la alianza transatlántica, Merz reconoció la gravedad de la ruptura en las relaciones y que no hay vuelta atrás. Mi prioridad absoluta será fortalecer a Europa lo antes posible para que paso a paso podamos lograr realmente ser independientes de Estados Unidos, añadió. Merz insinuó que el esfuerzo era tan urgente que no estaba seguro si los líderes de la Alianza Transatlántica reunidos en una cumbre en junio seguirán hablando de la OTAN en su forma actual, o si tendremos que establecer una capacidad de defensa europea independiente mucho más rápido. Todo esto ocurrió antes del enfrentamiento en la Casa Blanca entre Zelensky y el presidente y vicepresidente de Estados Unidos el 28 de febrero. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró a Politico: «Hoy ha quedado en claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Nos corresponde a nosotros, los europeos, asumir ese reto». Politico informó posteriormente: poco después de su victoria, Merz comenzó a proclamar un credo radicalmente diferente, adecuado para una nueva y alarmante realidad, en la que ya no se podía confiar en que los Estados Unidos del presidente Donald Trump protegieran a Europa e incluso podrían actuar para perjudicarla. Cabe destacar esto último: ya no se puede confiar en que Estados Unidos proteja a Europa e incluso podrían actuar para perjudicarla. Merz está llevando el rearme a un extremo que deja los 100.000 millones de euros de su predecesor insignificantes en comparación. La BBC informó que poco después de la elección de Merz, los legisladores alemanes votaron a favor de un enorme aumento del gasto en defensa e infraestructura, un cambio radical para el país, que podía transformar la defensa europea. Una mayoría de 2/3 del Parlamento del Bundestag, necesaria para el cambio, aprobó la votación el martes. La ley eximirá el gasto en defensa y seguridad de las estrictas normas de deuda de Alemania y creará un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros. Esta votación es un paso histórico para Alemania y podría ser enormemente significativa para Europa. Al avanzar la invasión rusa a Ucrania,
y después de que el presidente Donald Trump señalara un compromiso incierto con la OTAN y la defensa de Europa. Si la administración Trump dejó en shock a los europeos con respecto a la defensa del continente, no quedaron menos atónitos y ofendidos por el nivel del alcance de los aranceles anunciados el 2 de abril. El día de la liberación de Estados Unidos impondría un arancel universal del 10% 3 días después, a todos los bienes importados, y aranceles aún más altos entrarían en vigor el 9 de abril para docenas de países. Cada vez más europeos consideran a Estados Unidos una amenaza, un enemigo, y esto debería ser una llamada de atención de este lado del Atlántico. Pero no solo los europeos ven a Estados Unidos como una amenaza. Se ha creado una grave brecha entre Estados Unidos y Canadá, y el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney está recurriendo a Europa por mayores lazos económicos, al igual que otros países como se señala aquí. Los países están dispuestos a trabajar con socios comerciales fiables en Europa, declaró a Político la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un entorno global cada vez más impredecible, los países se están preparando para trabajar con nosotros, afirmó la presidenta de la Comisión sin mencionar a Trump ni a Estados Unidos. En las últimas semanas ha hablado con líderes de Islandia, Nueva Zelanda, Malasia, Filipinas, Canadá, India y los Emiratos Árabes Unidos, que buscan socios fuertes y fiables. Y no olvidemos a China ni a toda América Central y del Sur. Mientras Estados Unidos presume tener 340 millones de consumidores, las naciones de la Unión Europea juntas tienen 450 millones. Alemania y Europa están a punto de convertirse en una superpotencia económica y militar a nivel mundial. El Apocalipsis señala a 10 naciones o líderes que entregan su poder a un líder carismático, al que llama la bestia. Y Daniel describe a estas naciones como una frágil mezcla de hierro y arcilla que no se unen de forma natural. El Tratado del Atlántico Norte se formó el 4 de abril de 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. El primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, explicó el objetivo de la nueva alianza militar como era entonces: mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Lo que ahora vemos es Rusia llamando a la puerta oriental de Europa, Alemania ascendiendo y Estados Unidos alejándose. No es raro que los aliados tengan disputas y diferencias, pero este es un cambio geopolítico histórico que debería ser escalofriante para los estudiantes de historia europea y profecía bíblica. El auge de un gigante económico y militar que involucra a una combinación de naciones de Europa Central es lo que hemos advertido durante décadas. Ahora vemos el surgimiento de una Europa liderada por Alemania, construyendo una poderosa fuerza militar de nivel mundial, con armas nucleares, independiente de Estados Unidos, su antiguo protector. Como informó Político en el artículo, ¿acabará la amenaza de Trump con el celo por la austeridad en Alemania? En vista de la amenaza a nuestra libertad y paz en el continente, el mantra «cueste lo que cueste» debe aplicarse ahora a la defensa de Europa, declaró Merz este mes, al anunciar un histórico plan de préstamos que podría liberar 1 billón de euros en gastos de defensa e infraestructura durante la próxima década. La reunión en Casa Blanca entre Zelensky y Donald Trump realmente mostró todo el drama que vivimos hoy en términos de política de seguridad, y por eso tuvimos que actuar con rapidez, declaró Merz en televisión el domingo 16 de marzo. Ahora tenemos que tomar un camino más independiente de Estados Unidos, añadió. Ha llegado la hora de Europa. Así es, Europa, no solo Alemania. Reuters informó sobre esta respuesta del presidente de la Comisión Europea tras el conflicto en la Casa Blanca entre el gobierno estadounidense y el presidente ucraniano Zelensky. La Unión Europea podrá tomar en préstamo unos 150.000 millones de euros para prestar a los Estados miembros bajo el plan de rearmamento provocado por la guerra rusa en Ucrania, y teme que Europa ya no puede estar segura de la protección de Estados Unidos.
Van der Leyen presentó el fondo de 150.000 millones de euros para prioridades como la defensa aérea, misiles y drones como parte del paquete de propuesta que permitiría movilizar hasta 800.000 millones de euros para la defensa europea. La transformación de Alemania y Europa es histórica y va tomando lugar a una velocidad vertiginosa. Este titular de la BBC es del 31 de marzo. Alemania deja la historia en el pasado y se prepara para la guerra. El artículo continúa diciendo: el ejército alemán, la Bundeswehr, recibió luz verde para un aumento masivo de inversión al votar el Parlamento en eximir el gasto de defensa de las estrictas normas sobre deuda. El general de mayor rango del país declaró a la BBC que el aumento de efectivo es urgente porque cree que la agresión rusa no se detendrá en Ucrania. Rusia nos amenaza, Putin nos amenaza. Hay que hacer todo lo necesario para disuadirlo, dijo el general Carsten Breuer. Advierte que la OTAN debe estar preparada para un posible ataque en tan solo 4 años. Y cuanto antes estemos preparados, mejor. Las naciones europeas están cerrando filas al darse cuenta que deben defenderse por sí mismas ante la amenaza del Este y el abandono de Occidente. El despertar militar de Europa, y en especial de Alemania, no es poca cosa. En 2 ocasiones durante el siglo pasado, una Alemania militarizada sumió al mundo en guerras que se cobraron la vida de millones de personas. Sabemos que no tienen en mente provocar una tercera ronda, pero los descendientes de la antigua Asiria volverán a usar la espada contra las naciones israelitas. Como dice Isaías capítulo 10, los descendientes modernos de la antigua Asiria son sin duda la vara de castigo de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. La identidad bíblica de Alemania se explica en detalle en el recurso Alemania en profecía. Esta gran nación está destinada a sacudir el mundo una vez más, pero no lo hará sola. 10 naciones brindarán su apoyo militar a un líder carismático que llevará al mundo entero a la guerra otra vez. Como ya hemos visto, Alemania se prepara para la guerra en solo 3 o 4 años. Pero como muestra la Biblia, una crisis, un líder carismático, una figura religiosa milagrosa y 10 naciones o líderes se unirán para usar este poderío militar de una manera que nadie actualmente desea. Estados Unidos y Europa se están distanciando, y con la amenaza de Rusia al este, los europeos reconocen la necesidad de unirse para su propia defensa. Además, Alemania comprende su necesidad de tomar la iniciativa. El libro del Apocalipsis describe lo que veremos en el futuro cercano. Aunque no podemos saber el momento exacto de antemano, como se mostró en el segmento anterior de este programa, el tiempo que le tomará a Europa prepararse para resistir un ataque de una superpotencia nuclear al este es corto, quizás 4 años o menos. La profecía bíblica explica que este poder de la bestia hará mucho más que defender a Europa contra un ataque ruso. Como sucedió 2 veces en el siglo pasado, esta fuerza de reyes, un grupo de naciones, liderada por Alemania, llevará al mundo a la guerra otra vez. Leemos en Apocalipsis 17: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y cuándo sucederá? Al regreso de Cristo, como lo indica claramente el siguiente versículo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sí, es en el momento del regreso de Cristo. Mi padre me dijo una vez que los europeos jamás podrían unirse.
una opinión generalizada basada en el conocimiento de las diferencias entre los pueblos europeos. Pero esta condición es exactamente la que describe la Biblia. Estas mismas 10 naciones que muestra Apocalipsis se representan en el libro de Daniel como los pies y los dedos de una imagen gigante que el rey Nabucodonosor vio en un sueño en el capítulo 2. Sabemos que los 10 dedos de esta imagen son los mismos que los 10 reyes de Apocalipsis, por el contexto y cómo son destruidos por el regreso del Mesías. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El próximo versículo dice cuándo se dará esta frágil alianza, cuando Cristo regrese para establecer un reino diferente. Vea el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero quiero dejarles un pasaje muy alentador en el capítulo 19 de Isaías, sobre el futuro de la gran nación de Alemania. Isaías 19, versículo 24. En aquel día Israel será uno de los tres, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria, antiguo nombre para Alemania, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Los eventos suceden con tanta rapidez que entre la grabación, la edición del video y el envío a las emisoras para su revisión antes de su emisión, ¿quién sabe cómo cambiará nuestro mundo? No olvide leer la revista El Mundo de Mañana y ver este programa para no ser sorprendido por los rápidos eventos que están cambiando nuestro mundo. Gracias por seguirnos. Si el video le resultó útil, vea más de nuestro contenido y suscríbase para estar conectado. Y si quiere una guía de estudio de este tema, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.